Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya, y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día, jueves 1 de octubre. Hoy es jueves vocacional, jueves sacerdotal, y también es el primer día de un nuevo mes que el Señor nos permite vivir. Agradecidos por el mes que terminamos ayer y también comprometidos con la palabra para consagrarnos plenamente al Señor, le encomendamos este nuevo mes que iniciamos hoy. Sea el Señor el que nos bendiga y nos siga regalando esa fortaleza para cumplir su palabra, para darla a conocer. Rogamos por todos aquellos que están en seguimiento vocacional, por los jóvenes, tanto de las comunidades religiosas como de las comunidades diocesanas. Dios y la Santísima Virgen María sea quien sigan fortaleciendo el corazón de aquellos jóvenes valientes que quieren seguir a Jesucristo el Señor más de cerca y consagran su vida al servicio de los hermanos, especialmente de los más necesitados. Pues bien, precisamente el texto de hoy nos habla acerca del llamado que Jesús hace, ya no solamente de los 12 discípulos. Ya habíamos escuchado en Lucas el llamado que el Señor hace de los 9 y de los 12, y el envío que hace el Señor a las diferentes partes. Pues ese número 12 refiere a las 12 tribus de Israel, así como en el Antiguo Testamento está cimentado el pueblo en las 12 tribus, pues Jesús llama también 12 apóstoles para continuar ese legado del Antiguo Testamento. Es las 12 tribus del Señor donde está cimentada, o más bien fundamentado, el llamado que el Señor hace de estos 12 discípulos que los envía a anunciar la palabra de Dios. Pues bien, no solamente son las 12 tribus de Israel, ahora es el llamado que hace el Señor a la universalidad, pues el número 70 significa plenitud, totalidad, y pues hoy refiere que el Señor llamó a 72, es decir, que ha llamado el Señor a todos aquellos que quieren recibir la palabra de Dios, o más bien ha enviado a cada uno de estos discípulos al mundo descubierto hasta entonces, de las 70 naciones que hablan en el capítulo 10 del libro del Génesis. Por eso el significado del número 70, 72, para decir que el Señor llama a la totalidad, llama a la universalidad en la predicación del Evangelio. Pues bien, hoy el texto bíblico nos refiere todas las indicaciones que Jesús les da, cómo tienen que ir, cómo tienen que estar preparados, qué tienen que decir en el momento oportuno y cuál es la reacción que deben tener ante las adversidades. Eso sí, el Señor advierte que no es fácil el camino al momento de ir a llevar la palabra de Dios. Van a encontrar obstáculos y para eso el discípulo debe estar bien preparado. El discípulo tiene que estar bien fundamentado en su fe y bien claro en el mensaje que lleva. Si saben que llevan la presencia de Jesús a los lugares y a los pueblos donde van a ir, pues deben saber que ante las adversidades es el Señor quien los mantiene firmes y de pie en su decisión de predicar la palabra. Dice el Señor: llamó a otros 72, los designó y los llamó y los envió por delante y los mandó de dos en dos.
a todos los pueblos y lugares a donde luego Jesús pensaba ir. Es decir, es como preparar ese terreno para que luego venga la semilla, que es Jesús, que es esa palabra de Dios viviente, que va a ser sembrada en el corazón de todo el mundo descubierto, de toda la humanidad. Entonces ahí es donde el Señor va a entrar en el corazón, a los lugares donde pensaba ir Él, dice la palabra. Y les decía, pues la mies es abundante y los obreros son pocos, hay que rogar constantemente al dueño de la viña, de la mies, para que el Señor envíe más trabajadores. Y es lo que hacemos en este día jueves vocacional, orar para que el Señor siga enviando trabajadores, porque hay muchos peligros de alejar vocaciones, de perder ese amor primero hacia Jesús y de anunciar la palabra. Entonces hoy el Señor hace un llamado, vayan, pónganse en camino, que es el envío. Miren que los mando como corderos en medio de lobos, peligros que va a tener ese seguimiento del Señor. Luego les dice, vayan ligeros de equipaje, no lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, vayan directamente al grano, al lugar donde han sido enviados. Cuando entren en una casa, lleven un saludo de paz, y si esa casa es digna de paz, pues se quedará ahí la paz del Señor. Si no es digna, volverá nuevamente a ustedes. Luego les sigue diciendo el Señor, quédense en la misma casa, coman y beban de lo que les den, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa, ni entren en un pueblo, y si entran en un pueblo y no lo reciben, pues levanten una voz de protesta. Vayan y curen ustedes a los enfermos que haya y díganle, está cerca el reino de los cielos. Son las indicaciones que el Señor les da a los discípulos para que ellos vayan en nombre del Señor y anuncien el reino de los cielos y el deseo de Dios, porque cada uno de nosotros encontremos la salvación, la vida eterna. Es el deseo de Dios de entrar en el corazón del ser humano y darle vida eterna y salvación. Roguemos pues para que en este día sea el Señor quien siga suscitando tanto misioneros y preparándolos para luego ser enviados a anunciar la palabra de Dios. Roguemos por nuestra iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, catequistas, aquellos que sirven y que anuncian la palabra de Dios. Sea el Señor quien los siga fortaleciendo en su decisión de seguir a Jesucristo Redentor. Roguemos también por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, los que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en la casa, por los encarcelados, los atribulados, los afligidos. El Señor sea su fortaleza. Roguemos también por aquellos hermanos nuestros que cumplen años hoy, el 1 de octubre. Hoy, 1 de octubre, pedimos al Señor que bendiga la vida de aquellos que están cumpliendo un año más de vida. Sea el Señor quien les colme su proyecto de vida y que sea para gloria de Dios Padre. También rogamos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Que el Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos y los acepte en el reino de los cielos. También rogamos hoy a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen, patrona de las misiones, que ella siga intercediendo por aquellos misioneros que están en diferentes lugares. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.